Feliz día, mi nombre es Rafael José Nieto Pineda, estudiante del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En la asignatura de Publicaciones Seriadas, con la docente Luz Marina Arias González, el tema de esta unidad es Procesamiento Técnico de las Publicaciones Seriadas, unidad 3. En el desarrollo de este video, vamos a responder una serie de preguntas del taller de la unidad 3, en el cual se hizo una visita a la hemeroteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aquí podemos observar la parte exterior de la biblioteca y la sede principal de la universidad, para los que no viven en Bogotá. Comencemos a resolver nuestro taller. Como primera pregunta tenemos, ¿qué son recursos continuos? Son un tipo de recurso bibliográfico cuya característica principal es que no finaliza en fechas predeterminadas. Estos se publican en partes o sesiones y se actualizan constantemente. Dentro de los recursos continuos se incluyen en las publicaciones seriadas y los recursos integrados. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué son los recursos integrados? Son aquellos que se actualizan de forma constante y no tienen un final predeterminado. Ejemplo, los sitios web. Seguimos con la siguiente pregunta, la cual dice, ¿qué es interacción? En su significado, interacción es repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, y los resultados de una iteración se utilizan como punto de partida para la siguiente iteración. Ejemplo, la actualización constante de los recursos integrados. Seguimos con la siguiente pregunta. Indiquen qué son las reglas de catalogación angloamericana. Las reglas de catalogación angloamericana son un conjunto de reglas que se aplican a la descripción bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los encabezamientos. Permite determinar los puntos de acceso en un catálogo y brindar pautas para la descripción de distintos tipos de documentos. Es decir, las reglas de catalogación angloamericanas normalizan las entradas que se usarán para organizar los catálogos, ya sean manuales o digitales, permitiendo así facilitar el trabajo. Seguimos con la quinta pregunta y dice, averigüe si utilizan las reglas de catalogación angloamericanas en la hemeroteca visitada. De ser así, haga una observación de su contenido e indague cómo aplican el capítulo 12. En la biblioteca sí se utilizan las reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición. Estas son utilizadas para la clasificación del catálogo bibliográfico. También se utiliza la clasificación decimal de Dewey y la clasificación de autores de Cutter. ¿Cómo se aplica el capítulo 12? El capítulo 12 de las reglas de catalogación angloamericanas corresponde a la catalogación descriptiva y analítica, donde se identifican y describen las características bibliográficas de las publicaciones seriadas, tanto los recursos continuos como integrados. Seguimos con la siguiente pregunta. Consulte qué áreas deben tener en cuenta y en qué consiste cada una de ellas. De un ejemplo. Las áreas que se deben tener en cuenta al momento de catalogar son área de título o mención de responsabilidad. El título debe estar con exactitud, estableciendo parámetros como el formato del recurso, así como la mención de responsabilidad que se debe tomar tal y como aparece en el recurso. Área de edición. Sección donde se explica cómo ingresar a la edición del recurso continuo,
teniendo en cuenta los elementos de país y año de edición. Área de numeración. Establece la designación numérica alfabética cronológica junto con las reglas a seguir, aun cuando la publicación carezca de dichos elementos, e inclusive recursos continuos cuya publicación haya sido suspendida. Área de publicación y distribución. Involucra la designación específica del material, la descripción de materiales complementarios, dimensiones del recurso y publicaciones seriadas. Área de la serie. Determina reglas específicas para nombrar la serie, tanto en publicaciones seriadas como en recursos integrados, teniendo en cuenta la puntuación y otros detalles. Área de notas. Explica los detalles que se deben tener en cuenta para que sirvan en función a los recursos de la información de una manera acertada a la publicación. En ejemplos, el idioma, la periodicidad, título de cubierta, actualizaciones y revisiones. Área de número normalizado y condiciones de disponibilidad. Expone cada una de las especificaciones claves a la hora de registrar. Recursos continuos, suplementos, sesiones de la publicación, condiciones de disponibilidad, ubicaciones de disponibilidad, ubicaciones de número internacional normalizado. Séptima pregunta. Indique qué es título paralelo y dé dos ejemplos. Es el título que aparece propiamente dicho en otro idioma o en otra escritura. Aparecen en la fuente principal de información junto al título. Cuando en la fuente principal de información prescrita aparecen títulos en más de una lengua o escritura, los títulos no elegidos como título propiamente dicho se transcriben como títulos paralelos. Aquí vemos dos ejemplos, ¿sí?, en diferentes idiomas. Algunos libros vienen en versiones bilingües, por lo que la portada tiene como mínimo dos títulos en dos idiomas diferentes. Esto es lo que se conoce como título paralelo, como un ejemplo claro. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, indique qué es mención de responsabilidad y de dos ejemplos. La mención de responsabilidad es una mención que se hace referencia a la información relacionada con el autor o personal que tenga que ver con la creación del contenido intelectual o artístico de un documento. Los elementos asociados a una mención de responsabilidad son título propiamente dicho, designación de edición, designación de una revisión mencionada, de una edición, título de una serie. Como ejemplo tenemos acá el título propiamente dicho de la mención de responsabilidad, el neoliberalismo de José Víctor Aguilar, ilustración de Alfredo Burgos y Oscar Chicas, legislaciones de la cubierta a Ángel Portillo, ¿sí? Seguimos con otra pregunta y dice, averigüe si en la hemeroteca hacen catalogación descriptiva y analítica y si lo hacen manualmente. Explique detalladamente y de dos ejemplos. Si utilizan software, mencione qué software utilizan y el paso a paso sobre el proceso que se realiza con una publicación seriada. En la hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se realiza la catalogación descriptiva y analítica por medio de un software llamado COAC. Es un software
el cual es de código abierto y tiene todas las características previstas en un programa integrado de gestión de bibliotecas, ¿sí? En la catalogación descriptiva se realiza la extracción de los datos del documento, como el título, autor, fecha de publicación, editorial, extensiones, entre otros. Y en la analítica, por ejemplo, se realiza el análisis de un artículo de una revista, extrayendo los datos más importantes, como el título, el autor, las palabras claves, es decir, además de la ficha bibliográfica, se analiza el contenido de los artículos de cada publicación. Como ejemplo, tenemos, vamos a registrar una publicación o catalogarla en el programa COA, ¿sí? El proceso de catalogación con una publicación seriada, primero nos vamos al programa, ¿sí? Nos aparecen los campos, y elegimos acá publicación seriada. Nos aparecen los campos en mar, ¿sí? Introducimos los datos de la publicación seriada, introducimos los datos acá, en los 10 campos que tenemos acá. Todos estos campos hay que llenarlos para poder hacer el registro exitoso. Con la finalidad de generar un código único que nos permita la recuperación de la publicación seriada en el sistema. ¿Sí? Aquí ya está lista la publicación, ya está registrada en el sistema y ya podemos consultarla para poder recuperarla y hacer el servicio de préstamo o cualquier necesidad que tengamos de información. Seguimos con la siguiente pregunta para finalizar este taller. En el caso de que la biblioteca o hemeroteca visitada tenga acceso a las publicaciones seriadas en línea, describa qué debe hacer un usuario para acceder a las publicaciones requeridas para la satisfacción de sus necesidades de información. Pues en la biblioteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pueden acceder a las publicaciones en línea el personal que pertenece a la universidad, tales como estudiantes y docentes. Desde que este personal ingresa, se le asigna una clave de acceso a la plataforma de la biblioteca, con la cual puede disfrutar de los servicios. Para el acceso a las publicaciones seriadas no hay ningún costo, solamente que el usuario que quiera adquirirlas puede ir a la biblioteca y pedir la autorización. Bueno, este fue mi video sobre el taller de la unidad 3. Espero les haya gustado. Muchas gracias.